Saludos amigos y amigas críticos. El caso de Celso Gamboa es como ese caso del vecino que todos sabemos que anda en malos pasos, pero que es cuestión de tiempo para que se le caiga la farsa. Solo que Celso Gamboa es un tipo de esferas muy altas que funcionará como una pieza de dominó que se traerá abajo piezas muy pesadas, incluso piezas de este gobierno. Sobre ese caso hablaremos bastante, pero no quiero que perdamos de vista lo que han venido haciendo los gobiernos anteriores y este gobierno con mayor descaro, para que los negocios de Celso y sus amigos crezcan en el país, utilizando como peones a las personas más pobres, quienes muchas veces son los que apoyan de manera fanática al gobierno de Rodrigo Chávez. Yo provengo de un hogar de muy escasos recursos, liderado por una madre soltera que sacó adelante a mi hermana con discapacidad y a mi otra hermana y a mí nos dio estudios hasta secundaria. En su momento, asumí la responsabilidad de ese hogar a mis 18 años cuando mi mamá enfermó y no pudo seguir trabajando. Por esa razón, tuve que postergar por muchos años mis estudios porque obviamente las prioridades eran otras. Por ello comprendo lo que es desde un hogar pobre tratar todos los días de mejorar la situación económica, ir construyendo con esfuerzo, a veces caer en el intento, mirar al cielo y reclamar por qué es que la vida a veces es tan injusta, pero después también lograr tener una casa propia, pero también luchar para que esa deuda no nos ahogue, estudiar poco a poco y también en este momento poder hacer una pausa en el camino y decir, hemos logrado estar mejor de manera honesta y con esfuerzo, pero ha costado. Definitivamente hubiese sido menos difícil el camino con una casa propia o si yo hubiese podido estudiar de noche en una universidad pública con el mismo horario y disponibilidad de materias que ofrecían las universidades privadas. Sin embargo, sí existió un Estado que nos dio acceso a la salud y educación primaria y secundaria de calidad. Nos alimentamos bien en el comedor escolar e íbamos a coger café cada fin de año para el regalo de Navidad y los uniformes del año siguiente, sin dejar de lado toda la solidaridad que nos brindaron muchas personas en el camino. Es una realidad que nunca será fácil nacer y crecer bajo la línea de pobreza, ni mucho menos ascender socialmente. Y sé que esa situación es complicada y que la han vivido muchas personas en este país, un tanto menos o un tanto más. Incluso usted que me escucha pudo haber vivido eso o lo está viviendo. Porque debemos saber y comprender que en este momento viven más de 1 millón de costarricenses en pobreza y de ellos más de 300,000 personas viven en pobreza extrema. Pero más allá de números, son seres humanos que no tienen para cubrir sus necesidades diarias de alimentos, salud, educación o techo. A partir de mi experiencia de vida y entendiendo la situación política actual, me pongo en los zapatos de los costarricenses que menos tienen y siempre llego a la misma conclusión, de que las personas más pobres de este país tienen razón de estar enojadas con la política convencional, porque ésta se olvidó de ellos y probablemente creyeron en Rodrigo Chávez porque les gustó un político que les diera un sentimiento de venganza y de gloria momentáneos, al escucharlo ofender, gritar y señalar la política convencional como la responsable de todo lo malo de este país. Ese simple acto de gritar y ofender que hace Rodrigo Chávez, algunas personas lo valoran más que todo lo que han recibido de la política convencional. Lamentablemente, los pobres de Costa Rica siguen siendo estafados, porque esos gritos no son suficientes para cambiar las cosas y tener un país de mejores oportunidades y más equitativo, porque este gobierno terminó siendo igual o peor que los anteriores, y Rodrigo Chávez no pasó de pegar 4 gritos y ofender, y sus casos de corrupción son demasiados y más descarados. Y respecto a las acciones que tienen que ver con ayudar a los más pobres de este país, estas fueron más bien en contra de los pobres. Veamos. Más de 110,000 estudiantes pobres perdieron su beca Avancemos, es decir, 110,000 niños y jóvenes ahora están a punto de dejar la escuela o el cole y están más cerca de las garras del narco. El IMAS incumplió las metas del bono por inflación. 27,000 familias pobres que estaban aprobadas nunca recibieron el dinero, pero el narco les toca a la puerta. En las escuelas pobres ya no hay comida porque el gobierno no transfirió los fondos aunque la Asamblea Legislativa se los aprobó. Y ya sabemos que muchos niños y jóvenes de este país, al no tener comida en sus casas, donde logran alimentarse es en los comedores de los centros educativos. Y si un estudiante va al cole y sale del cole con hambre, no aprende, se atrasa y deja de asistir a clases. Y otra vez los estamos entregando a las manos del narco.
El Estado recortó un 60% de lo que aporta para asegurar a la gente sin empleos, mientras que la Fiscalía allanó a la Caja Costarricense de Seguro Social por supuesta manipulación de informes que paralizaron obras importantes para la salud de los más pobres. Mientras tanto, el narco sí está en los barrios y le brinda soluciones rápidas a los pobres para tener dinero y poder comer y comprar medicamentos. Entonces, nos damos cuenta de esta espiral perversa donde se combina el narco con la ausencia de un Estado que invierta eficientemente en lo social y en lo educativo y que más bien está recortando esa inversión. Sin beca, sin comida, sin salud, sin ayuda. ¿A dónde va a parar la juventud de los barrios pobres de este país? Al narco. Y el gobierno lo sabe. Y no hace nada. Y piensa primero en una megacárcel de 35 millones de dólares. Dólares que Novia Costa corre para conseguir en tiempo récord, antes que conseguir plata para reparar las 800 escuelas y colegios que se están cayendo en este país. Pero también sobran los millones de dólares para propaganda con fondos del BCIE, por ejemplo, o para inventarse una póliza que los cubra por malas decisiones, o para quitarle impuestos a los importadores de arroz, o para pelear con medio mundo, para pines de jaguar, para buses, o para pagar sonido y alimentación de campañas políticas anticipadas y atacar a los demás poderes del Estado, en lugar de establecer una estrategia conjunta para proteger e incentivar a los estudiantes pobres y evitar que caigan en las garras del crimen organizado. Estos recortes que hace Rodrigo Chávez a los programas sociales que apoyan a los más pobres de Costa Rica son una declaración abierta de abandono y complicidad con el narcotráfico. Es empujar a la pobreza a que sobreviva como puedan, y muchas veces eso significa caer en las manos equivocadas. Rodrigo Chávez no está combatiendo el crimen, está sembrando las condiciones para que crezca. Y usted, sus hijos, sus sobrinos y sus nietos son los que pagan y seguirán pagando el precio. Si de verdad queremos un país más seguro, no es aumentando la cantidad de policías en las calles, ni con discursos vacíos llenos de gritos y populismo. Tampoco es priorizando las ganancias de los grandes empresarios con las jornadas 4x3, por encima de los derechos laborales. Porque parece mentira que en este país existen empresarios que les vale un comino ver arder a Costa Rica en inseguridad y narco, e incluso pactar con un gobierno corrupto y autoritario a cambio de seguir incrementando sus ganancias. Hoy la prioridad debe ser la educación, la comida, las becas, la salud, el deporte, la cultura y más oportunidades para los más pobres. Y este gobierno está destruyendo todo eso. Costarricenses, tomemos las riendas de este país y en febrero próximo, elijamos más con el cerebro y menos con la emoción. Porque si no lo hacemos, el narco sí lo va a hacer. Y personas como Celso Gamboa sobran. Y en la corrupción y en el narco no hay espacios vacíos. Además, pueda que, si no tomamos acciones y no tomamos conciencia, venga alguien peor que Rodrigo Chávez.